Hermanos, nos quedamos, hermanos, en el capítulo número 17. Todavía vamos en estos versículos. Y hermanos, estaba viendo yo estos versículos de este capítulo. Y hermanos, de veras cómo el Señor, hermano, nos da palabra, nos da un tema para meditar, un tema diferente en cada estudio, hermanos. Continuamos, hermanos, desde luego con el evangelismo. Vimos la semana pasada, hermanos, que el apóstol Pablo está, hermanos, en Atenas. Recuerde, hermanos, que todavía no está ahí Timoteo ni Silas. Él está ahí esperándolos. Pero vimos, hermanos, cómo los filósofos de Atenas, hermanos, querían hablar con el apóstol Pablo, porque Pablo, hermano, estaba predicando el evangelio. Y para los filósofos de Atenas, hermanos, era una palabra nueva. Era una palabra que ellos nunca habían escuchado. Y ellos, hermanos, siempre estaban dispuestos a aprender más. Aunque muchas veces, hermano, no fuera la verdad. Ellos solamente querían, hermano, tener más conocimiento de las cosas. Aunque no creían en eso, hermanos, pero ellos querían saber más y más y más. Y vimos, hermano, cómo ellos, hermano, invitan al apóstol Pablo a un lugar llamado el Areópago. Ahorita vamos a ver cuál es este lugar, hermanos. Era un lugar, hermanos, que no cualquiera entraba ahí. Era como un tipo tribunal que estaba en una colina rocosa, hermanos, ahí en Atenas. Y lo invitan en ese lugar. Ese lugar, hermanos, solamente era para los altos filósofos y hombres encumbrados, hermano, y ahí sí discutían temas políticos, temas religiosos, hermanos, y solamente estaba ahí la crema innata de la filosofía en ese lugar, hermano. Y allí invitan al apóstol Pablo, hermanos, a predicar. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la táctica para el evangelismo, hermanos. Así titulé yo este mensaje: táctica para el evangelismo. Hermanos, los filósofos de Atenas, hermanos, no eran cualquier persona. Eran personas, hermanos, muy preparados, hermanos. Muy preparados en su filosofía, en conocimiento, hermanos, de hombres, pero no en la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos a evangelizar, se necesita, hermano, hablar con táctica. Hablar con táctica, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos con qué persona nos vamos a topar. Nosotros, hermano, es fácil, hermanos, hablar con una persona, hermanos, que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, que quieren saber de Dios porque tienen alguna necesidad, hermanos, y tienen su corazón sensible y se presta para platicar y evangelizarlos, hermanos. Pero ¿qué tal, hermano, cuando usted se topa con una persona, por ejemplo, que practica el ateísmo, hermanos, que no creen en Dios, que no creen en ninguna deidad? ¿Cómo podemos hablar con ellos, hermanos? Cuando usted, hermano, se topa con una persona que es ultra religiosa, ultra católica, ultra testiga, ultra mormona, hermano, ¿cómo podemos hablar con esas personas? Dice la palabra del Señor, hermano, que tenemos que hablar con esas personas sin faltarles al respeto. Ahí dice en Tesalonicenses. ¿Cómo podemos hablar con esas personas, hermanos, sin llegar a un punto en que esta persona, hermano, nos cierre la puerta enojada porque quizás con nuestro celo, hermanos, pues desde luego mal dirigido, hermanos, empezamos a ofenderles, empezamos a hablar mal de sus religiones, hermanos? Ahora, no digo, hermano, que está mal decirles que hay algo incorrecto en lo que ellos creen, pero hay que tener táctica, hermanos. La táctica, hermano, es ese cuidado que nosotros tenemos que tener al hablar con una persona, hermano. Tenemos que tener cuidado en las palabras que vamos a usar al hablar con una persona, hermano, del evangelio. Porque recuerda, hermano, que el evangelio no es algo que salió de nosotros. El evangelio, hermano, es la presentación de una persona, es la presentación del Señor Jesucristo, hermanos. Hablar de su muerte, su sepultura y de su resurrección, hermanos. La táctica para el evangelismo. Yo les he dicho, hermanos, que yo conocí a personas que cuando estaban predicando, cuando estaban evangelizando en la calle, hermanos, veían a una persona que practica la religión popular y empezaban a hablar, hermano, de su virgen, patas de palo, cuerpo de piedra, hermanos. Usted que la gente iba a escuchar el evangelio, la gente cerraba su corazón, hermanos.
Porque le empezaban a hablar, hermanos, de su religión de esa manera, hermano, y la gente pues se enoja, hermano, porque la gente considera su religión algo que es en verdad, algo que no tiene nada de falsedad. Y la gente, hermano, cierra su corazón y ya no quieren escuchar nada de la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que saber cómo evangelizar, tener la táctica cuando vamos a hablar con una persona, hermanos, para que esa persona llegue a aceptar al Señor Jesucristo. Es bien importante, hermano, el cuidado de cómo presentamos el mensaje del evangelio. Y es de lo que vamos a hablar, hermanos, en esta noche. Vamos a estudiar, hermanos, en esta noche del versículo 22 al 34. El día de hoy, hermanos, terminamos el capítulo 17, hermanos. Así que vamos a leer, hermanos, del versículo 22 al 34, hermanos. Así como están sentados de manera alternada, yo leo el 22, ustedes el 23 y cada quien leemos un versículo y todos nos unimos, hermanos, en el número 34. Dice la palabra del Señor, hermanos. Comienzo yo con el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y caminando en su santuario, llegan de una cara que fue levantado, a Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin pertenencia y no. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si les quedase algo, pues él es quien da todo vida y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No debemos pensar que la debilidad sea semejante a oro, plata, piedra, estructura de arte y imaginación de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un tiempo adecuado para el mundo, por aquello dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Todos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta noche le damos gracias porque estamos aquí en su casa, Padre bendito, alabando su nombre. Y mi Dios, ahora que llega el momento de estudiar su palabra por medio de la meditación, Padre, y también de explicar cada versículo, por favor le pedimos que su Espíritu Santo sea el que obre, el que hable esta noche, Señor, que no sea yo, sino usted hablando a nuestro corazón, Padre. Y mi Dios, con base a estos versículos, ayúdenos, mi Dios, a entender lo importante que es tener táctica cuando evangelizamos, el cuidado que tenemos que tener, Padre, al hablar las palabras, el mensaje del bendito evangelio para la ganancia de almas, Señor. Ayúdenos, Señor, en esta noche. Y también pedimos por los hermanos que van a ver ahorita la transmisión, si alguien lo está viendo, o a lo mejor también la grabación. También pedimos por cada uno de ellos, Padre bendito, que todos seamos edificados en esta noche. Esto, mi Dios, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vimos, hermanos, la semana pasada cómo, hermanos, los filósofos de Atenas, hermanos,
Recuerda, hermano, que Atenas, es una ciudad, hermanos, en Grecia, estaba en Grecia, hermanos, y había gente, hermanos, demasiado idólatra. El apóstol Pablo, hermanos, está ahí paseándose, entre tanto que llega Timoteo y Silas, y Pablo, hermanos, camina por ahí, por el centro de Atenas, hermano, y ve tanta idolatría, hermanos. Vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo está caminando en Atenas y él ve, hermano, yo imagino que había esos nichos. Un nicho, hermano, es como las ventanas, como hoyos donde hay ídolos, hermano, donde están los dioses de los atenienses, hermano, toda esa idolatría. Ellos tenían dioses, hermanos, para cada necesidad que tenían. Había muchos dioses, hermanos. Había un dios para la necesidad del trabajo, había un dios para la necesidad de que una mujer se embarazara, había dioses para la necesidad de que lloviera, había otro dios para la necesidad X, hermano, había dioses para cada necesidad. Ningún dios, hermano, cumplía, hermano, con conceder, hermano, todas las necesidades. No había ninguno, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, está maravillado, su corazón está arde, hermano, porque él ve la necesidad, hermano, que hay ahí de predicar el evangelio. Y Pablo, sin duda alguna, está pensando, cuando lleguen mis ayudantes, vamos a hacer aquí una buena predicación. Aquí va a haber mucho evangelismo. Ahora que llegue Silas y Timoteo, mis colaboradores, vamos a predicar aquí bien. Hay mucha necesidad. Nadie conoce del Señor Jesucristo. Había, hermanos, esos atenienses idólatras, pero también había, hermano, una parte de los de Atenas, que era la parte de los filósofos, hermano. Esta parte encumbrada, hermanos, que sabían mucho, hermanos, de humanismo y no querían, hermanos, saber mucho acerca de la idolatría, hermanos. Ellos más daban lugar, hermano, al conocimiento, a la filosofía, hermano, al humanismo, hermanos. Ellos no querían saber nada de dioses porque ellos sabían, hermano, que la felicidad, hermano, está en que tú te portes bien, en que tengas el control y el dominio propio y no hay necesidad de que tú creas a una deidad para que alcances la felicidad. Muchos de ellos, hermanos, sí creían. Y esta crema innata de la filosofía, hermanos, muchos de ellos, para arreglar algún problema, se reunían en el Areópago, hermano. Este lugar estaba en una colina, hermanos, rocosa, ahí en Atenas. Y era como un tribunal donde se reunían para discutir temas, hermanos, de conocimiento. Muchas veces eran temas religiosos, políticos y filosóficos. Allí, hermanos, estos filósofos que hablan con Pablo, lo escuchan hablar del evangelio y lo invitan a hablar en este lugar. Porque ellos querían saber más, querían tener más conocimiento. Y mira, hermano, vamos a ver esta noche cómo el apóstol Pablo, hermanos, da un mensaje en el Areópago, hermano, aquí en Atenas. Versículo 22, hermano, vamos a empezar. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo, hermanos, está en Atenas, recuerde, y lo invitan a este lugar. ¿Qué era el Areópago? El Areópago, hermano, es un monte rocoso con afloramiento situado al noroeste de la Acrópolis de Atenas, o sea, en Grecia, hermanos. Su nombre proviene de una forma compuesta en latín tardío, derivada del nombre griego Areois Pagos, que literalmente significa colina de Ares, hermanos. Según la mitología griega, el dios de la guerra, Ares, fue juzgado por los otros dioses griegos en el Areópago por el asesinato del hijo de Poseidón, en un ejemplo típico de mito fundacional, hermanos. Esto era este lugar. Esto significa, hermano. Y Pablo, hermanos, en ese lugar, de hecho, hermano, hoy en día se encuentran ruinas de este lugar, hermanos, todavía. Hay ruinas ahí en Grecia. Y se puede ver, hermano, las ruinas de estos grandes edificios, hermano, esos templos grandes, estos edificios grandes donde se discutían estos temas. Y Pablo, hermanos, está ahí. ¿Qué cosas, hermanos? Que una persona que sabe de la ley
está en un lugar, hermano, donde se discutían temas filosóficos. Pero vamos a ver, hermano, cómo Dios está moviendo todo esto. Estos filósofos, hermano, lo hacían solamente con el fin de tener más conocimiento, de saber más. Y dice que ahí Pablo, hermanos, puesto en pie en este lugar, les dijo lo siguiente. Vamos a ver, hermano, un sermón que ahí predicó el apóstol Pablo, hermanos. Dijo: varones atenienses, dice, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que sois muy religiosos, hermano. Aquí en nuestra Biblia, hermanos, la versión 60 dice muy religiosos. La versión antigua, hermano, 1909 dice sois muy supersticiosos. Pero en el original, hermanos, significa que Pablo le dice: ustedes están dando gloria a los dioses. Ustedes, veo que ustedes le dan gloria a otros dioses. Pablo, hermanos, está ahí en Atenas y él está asombrado de cómo ahí, hermano, en Atenas, hermanos, él ve, hermano, cuánta idolatría hay. Y Pablo está asombrado, hermano, de cuánta gente, hermano, honra a otros dioses, y ese celo le llega al apóstol Pablo, y por eso Pablo les dice en ese lugar: veo que ustedes glorifican a otros dioses. Pablo, hermanos, es un hombre entregado a Dios y con un gran celo por Dios. Y él, hermano, le duele en su corazón cómo la idolatría, hermano, está tan propagada en Atenas, y cuánta gente, hermano, ha quitado la vista del Dios verdadero para servir, hermano, al oro y a la plata y a la piedra, que no pueden oír. Y Pablo, hermano, le llega este celo y él le dice ahí a estos hombres: yo me he paseado por las calles de Atenas y veo que le dan gloria a otros ídolos. Yo veo que la gente adora a otros dioses y solamente se le debe de dar la gloria al Dios verdadero. Pero aquí yo veo que son muy adoradores de otros ídolos, de los ídolos. Le dan la gloria a los ídolos. Versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y dice la Biblia, hermanos, que Pablo les dice: ustedes le dan gloria a otros ídolos. ¿Pero por qué? Porque yo he pasado por sus santuarios, he pasado por esos lugares donde adoran los ídolos, donde le dan la gloria a los ídolos. Pero hallé también un santuario que me pareció muy curioso, porque ahí no encontré ningún ídolo, pero encontré una inscripción que decía: al Dios no conocido. ¿Sabe por qué, hermanos? En esos lugares había ídolos, había estatuas en cada santuario, pero había uno donde estaba una inscripción solamente: al Dios no conocido. Porque los atenienses, hermano, no se querían perder de adorar a ningún dios. El santuario donde estaba en la inscripción: al Dios no conocido, Pablo les dijo: ese Dios es el que yo les anuncio, pero ese no es un ídolo, es el Dios verdadero. Ellos, hermanos, habían escuchado hablar de Jehová, de todo lo que hizo, hermano, con Israel. Desde luego, hermano, los filósofos estaban, hermano, bien informados. Ellos sabían de todo lo que el Dios de la creación había hecho, hermano, pero ellos lo consideraban un Dios como muchos. Así como tipos testigos de Jehová hoy en día, hermanos, que ellos consideran a Jesús un Dios como otros dioses. Pero no, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo dice: porque yo pasé y vi esa inscripción: al Dios no conocido. Bueno, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora fíjese, hermano, la forma en que los atenienses adoraban
al Dios no conocido, al Dios del apóstol Pablo, ellos lo consideraban, hermano, no el Dios verdadero, sino uno de muchos dioses. Recuerda, hermano, que los atenienses tenían ídolos para cada necesidad. Y también estaba al Dios no conocido. Y Pablo dice, de ese que ustedes consideran no conocido es del que yo ahorita les voy a hablar. Hermanos, ¿cómo podemos hablar con personas que nunca han ido a la Biblia? ¿Cómo podemos hablar con personas que no quieren saber nada, entre comillas, de religión? Con personas que consideran la Biblia, hermano, como un libro escrito por hombres cualquiera, pero no de inspiración divina. ¿Cómo usted puede hablar con esas personas, hermano? ¿Cómo les va a presentar el mensaje del evangelio a esas personas? Hermanos, para esto se necesita táctica, hermanos. Porque si nosotros no tenemos táctica, somos capaces, hermano, de decirle burros, mal informados, mal estudiados. Y hay palabras, hermano, pues más feas, ¿verdad? Pero, hermano, si nosotros no tenemos táctica al evangelizar, usted va a perder un alma, hermanos, y esa alma se puede ir al infierno por no tener táctica, hermano, para hablar con la gente. Cuando nosotros, hermanos, estamos aquí predicando y de pronto, hermanos, viene una persona que usted invita, es una persona que nunca ha escuchado el evangelio, hermanos. Es una persona que apenas usted le está hablando del evangelio y nunca ha oído de la salvación. El que está predicando, hermanos, va a tener la táctica para presentar su mensaje, hermanos. Recuerda, hermano, que el mensaje del evangelio sí ofende, porque habla del pecado. Pero, hermanos, tenemos que tener táctica con una persona cuando viene sin solapar su pecado. Pero por eso, hermano, el Espíritu Santo le va a dar táctica para saber cómo presentar su mensaje. No porque usted ve, hermano, que viene una persona, hermanos, mal vestida, por ejemplo. Es una persona que no escucha el evangelio, pero usted no sabe con qué necesidad venga y viene mal vestida, hermano. Una mujer que a lo mejor trae una minifalda, no sé. Usted, hermano, de pronto, si usted no tiene táctica para predicar, hermano, le va a llegar un celo, hermano, y usted va a empezar a decir, un celo carnal, y va a empezar, es que se visten como prostitutas o eso, hermano, y esa persona es capaz de salirse y se va. Ha pasado en muchas iglesias, hermano, esos tipos de cosas, porque el que predica, hermano, no tiene la táctica para hablar la palabra de Dios. No va a cambiar su mensaje, pero va a tener táctica para presentarlo. Si entra, por ejemplo, hermano, una persona, hermano, que la vemos muy religiosa, con un crucifijo grande, hermano, porque hay gente así, usted sabe que esta persona está equivocada, hermanos. Es una persona religiosa. No queremos que se vaya, queremos que se quede. Para eso el que va a predicar, hermano, va a tener la táctica para hablar el mensaje. No le va a decir, esos que se cuelgan el ídolo grande de piedra que es un mono, que ojos, pero ese mono. No, hermano, no se va a hablar así. Hay gente que habla así y así no se habla, hermanos. Hay que tener mucha táctica, hermanos, para que la gente, hermanos, se quede y escuche el mensaje del evangelio. Ahora, no le vamos a solapar su pecado, hermano. Pero hay que tener táctica, hay que tener cuidado lo que decimos, hermanos. Porque recuerde, es gente que nunca escuchó el evangelio. Ya nosotros, hermano, pues a nosotros los que ya tenemos tiempo, nos pueden hablar 1000 cosas, 1000 temas, y pues, hermano, ya sabemos las cosas. Ya tenemos, hermano, pues tiempo, ya mucho ya tenemos, se puede decir, concha, ¿verdad? Ya, pero no, hermano, hay gente que no, hermanos. Hay que tener la táctica, hermano, sin dejar de hablarle la justicia de Dios, sin dejar de hablarle, hermano, las consecuencias del pecado. Pero tener táctica, hermano, cuando usted presente el mensaje del evangelio. No le va a decir, hermano, a una persona cuando le evangelice, no, mira, salte de esa religión, porque en esa religión son bien rateros, el Papa es un ratero, el Papa es un homosexual o esto. No, hermano, no le vamos a decir eso, todavía. Porque esa persona, hermano, es capaz de decir, ¿sabe qué? Lárgate de aquí, yo no quiero que me hables. Acabamos de ofender a la Madre de Dios. Acabamos de ofender al vicario de Cristo. No, hermano. Hay que tener táctica cuando usted evangeliza, hermanos. El Espíritu Santo, hermano, nos va
nos va a dar ese cuidado de cómo hablamos con las personas. El apóstol Pablo, hermanos, está con esos filósofos y miren el apóstol Pablo cómo habla con personas que nunca han leído la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, muchas veces habló con judíos. Hermano, los judíos sabían de las escrituras. Los judíos sabían de la ley de Dios, sabían de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, hermano, cuando iba a las sinagogas, Pablo les habla, hermano, de acuerdo a la ley de Dios. Pero ¿cómo vas a hablar con filósofos? ¿Cómo, hermanos? Es lo que vamos a ver. Dice, hermanos, que Pablo les dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dice el versículo 24, hermanos. Y comienza a predicar, hermano. Mira cómo empieza, hermano. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermano, mire el artículo definido ahí, hermanos. Él, como diciendo, solamente hay uno, no muchos. El Dios, no los dioses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermano, ¿usted cree que Pablo no sabía de la Trinidad? ¿Usted cree que no sabía, hermano? Sí sabía, hermano. Hermano, la doctrina de la Trinidad, hermano, se sabe desde tiempos antiguos. Lo vemos desde el Génesis. El apóstol Pablo, hermano, sabía, hermano, de la Trinidad. Él sabía, hermano, del Dios en tres personas. El apóstol Pablo, hermano, no ignoraba esto. El apóstol Pablo dice: el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mira, hermano, el apóstol Pablo, hermano, le está dando una, como dicen por ahí, una cachetada con guante blanco a esas personas. Los atenienses, hermano, tenían dioses para todas las necesidades, para todas las cosas. Pero Pablo les dice: el Dios que ustedes adoran sin conocerle, yo les voy a hablar de este Dios. Es el único Dios verdadero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mira, hermano, es un Dios que cumple con todas las necesidades. Es el Dios del universo. Es el Dios verdadero. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios omnipotente. No es un ídolo como los otros. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Y todo lo que en la tierra hay, Él lo hizo. No dice, como vimos el domingo, hermano, no dice en Colosenses: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, dice en Juan. Y Colosenses dice, hermano, hablando de Jesucristo, que Jesucristo creó todas las cosas, hermano. Y Pablo les dice: ese Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, no habita en, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? En templos hechos por manos humanas. Ahora, hermano, esto significa que estamos mal nosotros cuando decimos: ¿esta es la casa de Dios? No, hermano. Porque recuerda que la casa de Dios, hermano, en sí, muchas veces decimos que pues con el templo, ¿verdad? Porque aquí nos reunimos. Pero la casa de Dios es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios, hermano. Piedras vivas. La casa de Dios, que es la iglesia, el Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, dice en Timoteo. Pero sabemos, hermanos, que Dios no podemos encerrarlo en cuatro paredes. No, no es así. Que es un lugar, hermano, donde se adora a Dios, sí. Pero que yo diga, en este lugar está Dios y de aquí no se va a salir. No, de ninguna manera hemos dicho eso. Porque Dios hizo todas las cosas, hermanos. Además, hubo un santuario hecho por manos humanas donde Dios habitaba. Y Dios dijo, hermano, allí habitará mi nombre para siempre. Pero en los templos, a lo que el apóstol Pablo, hermano, se está refiriendo aquí, es que había santuarios, hermano, muchos en Atenas.
donde había ídolos de todas clases y de todos tamaños, hermano. Que la gente decía, tú eres mi Dios, ustedes son mis dioses. Y Pablo dijo, no, el Dios que yo les voy a presentar no es como esos, porque esos son de piedra y tú lo puedes encerrar ahí tras la puerta. Pero el Dios que yo te voy a presentar es el creador del universo. Él no habita como esos. No lo puedes encerrar en cuatro paredes, el Dios que yo te voy a presentar. Él es el dueño de todo, Él es Señor de todo, Él es el creador del universo. ¿Cómo pues lo voy a limitar a cuatro paredes? De ninguna manera. Que lo adoramos aquí, hermano, desde luego. Por eso dice, no habita en templos hechos por manos humanas, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, hermanos. No es honrado, hermano, por manos humanas, hermanos. Pues Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. El apóstol Pablo, hermano, le está diciendo a los filósofos, miren, yo no les voy a hablar de un ídolo como esos. Yo les estoy hablando del Dios que te dio vida a ti, el Dios que hace que tu corazón lata, el Dios que hace que tus pulmones estén bombeando aire a cada momento sin que tú te des cuenta. Dios tiene control de tu cuerpo, de tus órganos. ¿No te has puesto a pensar? Ellos pensaban, hermano, y decían, oye, sí es cierto, yo despierto y mi corazón late, me duermo y mi corazón late. Mi cerebro está memorizando. Tengo recuerdos de hace 35 años, de hace 40 años. ¿Cómo es posible? Y Pablo les dice, el Dios que yo te presento es el Dios que da vida y aliento a todas las cosas. ¿No se han puesto a pensar? Y estaban los filósofos atentos, hermanos, y maravillados. Oye, ¿qué cosas nuevas este hombre nos está hablando? Nadie nos había hablado así. ¿Cómo le vas a hablar, hermanos? El apóstol Pablo, ¿cómo le iba a hablar a las personas de la ley, de las escrituras, si no la conocían, hermanos? No la conocían ellos. Pero Pablo les dice, miren, hay un Dios que no es como esos. Ese es el Dios que te da vida. ¿No habían pensado en esto? No lo habíamos pensado. Hay ídolo que los otros atenienses le ruegan para que crezca el frijol, para que crezca la comida. Pero el Dios que controla el universo, que controla la rotación de la tierra, que creó el sol, que nos da vida, que controla nuestro cuerpo, no habíamos pensado en todo eso. Créame, hermano, que cuando usted presenta bien el evangelio con táctica, el Espíritu Santo obra en los corazones, hermano. Recuerda, hermano, que el Espíritu Santo, hermanos, al pecador lo convence de pecado, justicia y juicio. Cuando escuchamos aquí una predicación, hermanos, el Espíritu Santo obra a nosotros, hermanos, muchas veces para arrepentirnos y enderezar cosas en nuestra vida cristiana, lo que nos falta hacer, lo que tenemos que dejar como cristianos. El Espíritu Santo trabaja, hermanos, en las predicaciones. Pero en un pecador, hermanos, que no es salvo, el Espíritu Santo también obra en su corazón. Lo convence de que es un pecador. Lo convence de que tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo. Y lo convence de que si no lo hace, irá a condenación. Pecado, justicia y juicio. El apóstol Pablo, hermano, le está diciendo a ellos, ustedes no fueron creados de la nada. Hay un Dios, el Dios verdadero. Dice que ustedes tienen ahí un altar y al Dios no conocido. Es este Dios, el creador que hizo todas las cosas y que sustenta todas las cosas. Y de una sangre, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo les dice, hermanos, miren, ese Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí se refiere, hermano, a que Dios es tan poderoso que de Adán ha hecho todos los hombres. Porque Adán es el primer hombre, lo creemos. Aunque muchos hoy en día ya dicen que no, antes de Adán había vida. Yo creo que la Biblia dice, hermanos,
Y la Biblia dice, hermano, que Adán fue creado y después Eva. Y dice la Biblia, hermano, que de ellos, hermano, ha hecho todo el ser humano. Todas las razas de ellos, hermano. Así lo dice la Biblia en Génesis. Y aquí dice la Biblia, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, hermano, que Dios, hermano, tiene el control, hermano, para ponerles un límite a los hombres. Dios, hermano, en su pleno conocimiento, hermano, en su gran conocimiento, en su toda sabiduría, hermano, les ha puesto a los hombres, hermano, con orden, un tiempo para cada uno de ellos. Dios sabe, hermanos, hasta cuándo la gente va a nacer. Dios sabe, hermano, cuándo vamos a morir. Dios sabe, hermano, en qué casa va a vivir usted. Dios sabe, hermano, si no vamos a tener casa. Dios sabe todas las cosas de nosotros, hermano, porque Dios todo lo conoce. Ahí dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, hermanos. Porque Pablo les está dando a entender, hermanos, miren, a pesar de que ustedes saben mucha filosofía y tienen mucho conocimiento, este Dios que yo les presento es toda la sabiduría. Y Dios sabe hasta tú cuándo vas a morir. Dios sabe cuándo naciste. Dios sabe cómo te va a ir. Dios sabe cuántos hijos vas a tener. Dios sabe tu casa. Dios sabe todo de ti. Este Dios que yo te presento no es como esos ídolos. Son limitados, son de piedra, son de oro. Hermanos, los filósofos están asombrados escuchando al apóstol Pablo. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ellos. Pablo les dice, miren, el Dios que yo les presento, ese Dios está más cerca de lo que piensan. ¿Sabe usted, hermano, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está más cerca de nosotros de lo que pensamos, hermanos? Jacob, hermano, un día estaba en Betel y él estaba acostado. Y dice la Biblia, hermano, que él se acostó en una piedra. Y él dice, hermano, que en un sueño él vio ángeles de Dios que subían y bajaban sobre esa piedra. Había una escalera sobre esa piedra, subían ángeles de Dios. Y Jacob despierta y dice, ciertamente esa es casa de Dios y yo no lo sabía. Hermano, Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué siento, Señor, que estás lejos de mí? ¿Por qué muchas veces, Señor, no siento tu presencia? No, hermano, Dios siempre está con nosotros. Dios está en el mismo lugar, hermano. Nosotros somos los que nos llegamos a alejar de Dios. El hombre, hermano, es el que se aleja de Dios. Dios está en su mismo lugar. Dios está en su trono, hermanos. Hay gente que dice, ¿dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas empezaron a caerse y se murieron miles de gentes? ¿Dónde estaba Dios, hermano? ¿Dónde estaba Dios, hermano, cuando en la guardería ABC, hermano, allá en el norte de México, hermano, se quemaron los niños hace muchos años? ¿Se acuerda usted? Hermano, ¿dónde estaba Dios? Hermano, Dios estaba en su mismo lugar. Dios no se movió. Muchas veces, hermano, Dios permite todo esto, el Señor, para mostrarnos algo, hermanos, para mostrarnos cuán lejos estamos de Él y cuánto el hombre necesita acercarse a Dios, cuánto el hombre necesita buscar a Dios, hermanos. Usted puede ver, hermano, cuánto temblor hay allá en México. Pero ¿sabe usted, hermano, cómo es México? Es un lugar, hermano, con mucha idolatría, que han abandonado a Dios, no buscan a Dios, hermano, andan tras los ídolos. Y todos esos temblores que hay, hermano, donde ha muerto mucha gente, Dios quiere mostrarles algo. ¿Sabe qué quiere mostrarles? Que busquen al Señor. Ahí dice, hermano, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les dice, hermano, a los filósofos, miren, ese Dios que ustedes dicen que no le conocen, yo se los presento. Ese Dios creó el cielo, la tierra, el universo, y no está lejos de ustedes. Clámale a ese ídolo, clámale a ese Dios de piedra y de metal, no te va a oír. Mira, tiene ojos y no te ve.
Tiene boca y no habla, tiene oídos y no te escucha, no escucha tu clamor. Hermano, así dice en Isaías. Dice en Isaías, hermano, que la persona, hermano, corta un árbol para poner leña porque tiene hambre, hermanos. Y corta pedazos de leña y empieza a hacer la leña ahí, esta persona, y luego dice que hace pan, hace pescado y se sacia. Y dice, he saciado mi hambre. Y dice la palabra de Dios, hermano, que de un pedazo de tronco ahí que no se quemó, hermano, lo arranca, le quita el tizne, hermano, le quita lo negro y hace un ídolo y lo adora. Hermano, ¿usted puede creer hasta dónde llega la idolatría? Dice que de ese pedazo de palo, hermano, lo limpia, hermano, y le empieza a dar forma, hermano, en forma de un hombre hermoso, dice la Biblia, y se hinca y lo adora y le dice, tú eres mi Dios. El apóstol Pablo le dice, el Dios que yo les presento no está lejos de nosotros, está cerca. No es un ídolo como esos. Esos ídolos tú le hablas y nunca te escuchan. ¿No se acuerda usted, hermano, cuando estábamos en la religión? Que usted le clamaba a los ídolos y no le escuchaba, hermano. Usted lloraba y se hincaba y le pedía. Hermano, pero el Dios que creemos es milagroso, hermanos. El Dios que creemos, hermano, ¿cuántos milagros no nos ha hecho? Hermano, el Dios que creemos hace maravillas. Nos escucha. Cuando le hablamos nos oye, hermanos, y suple nuestras necesidades. Hermano, Dios está cerca de nosotros, pero nosotros, hermanos, somos los que muchas veces por nuestro pecado nos alejamos de Dios, pero Él siempre está cerca de nosotros, nos oye, nos concede, nos consiente, hermanos. Nos da trabajo, nos da salud, nos da comida, hermano, tiene a nuestros familiares con bien, hermano. ¿Qué más, como dice el hermano, verdad? ¿Qué más podemos pedir? Nos ha salvado el Dios que creó todas las cosas, hermanos. Él es el Dios, dice la Biblia, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo está haciendo referencia, hermano, a poetas atenienses, a poetas filósofos. Y Pablo hace referencia, miren, así como ellos han dicho, tienen razón. En Él nos movemos, en Él vivimos y somos. Pero recuerden, hermanos, Pablo está usando táctica, porque ellos nunca han leído las Escrituras. Nunca, hermanos, nunca. Ellos habían leído otros libros, otro conocimiento, y Pablo, hermano, con el poder del Espíritu Santo, sabe cómo predicarles el Evangelio. Usted puede ver que no está usando las Escrituras, hermano. ¿O ha citado hasta aquí algún versículo, hermanos? No. Si nunca la ha leído, hermanos. No es como ahorita que tenemos la palabra de Dios y sabemos quién es el Señor Jesucristo, pero en ese tiempo, hermano, no estaba la palabra de Dios terminada. Hermano, ¿verdad que era más difícil predicar el Evangelio? Pero Pablo, hermano, usa la táctica. Tiene cuidado de cómo predicarle a estas personas el Evangelio. Versículo 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, Pablo le dice eso, hermano, porque en el versículo arriba, hermano, dice que los poetas, unos poetas de filósofos escribieron, porque linaje suyo somos. Porque gente de Dios somos. Era poesía, hermanos, pero en realidad no conocían a Dios. Y Pablo les dice, miren, aún estos en su ignorancia pusieron esto, pero es verdad. Es verdad eso que dicen, aunque no lo dicen con una convicción, pero es verdad. Y luego dice, como ellos dijeron, linaje suyo somos, dice, siendo pues, miren lo que Pablo dice, hermano, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, Pablo dice, si nosotros somos hombres, hermanos, si nosotros somos creación de Dios, ¿cómo puede ser, hermanos, que nuestra imaginación pensemos que vamos a hacer de Dios un ídolo de oro y de plata? O sea, ¿en qué mente cabe esto, hermanos?
Pablo dice, mire, si nosotros somos linaje de Dios, si nosotros somos personas, creación de Dios, ¿por qué pensamos que vamos a igualar a Dios con el oro? O con la plata, o con la piedra. Usted puede ver, hermano, hoy en día cómo mucha gente idólatra hace todo esto. Agarra piedra, hermano, la talla. Tiene tanta imaginación que hace un hombre y hace una mujer y dicen, esta es la Virgen María y este es el Señor San José. Así es la gente, hermanos. Como yo le he dicho, hermano, en algunos otros estudios, aquí no se ve mucho. Pero vaya allá al sur, vaya allá. Hermanos, cuidado con que usted diga algo de los ídolos. Hermano, no se perdona. Es más, hermano, no le miento, pero le andan linchando. Le andan linchando. Si por ahí va una peregrinación, hermanos, y usted dice algo, hermano, en contra de su ídolo, de ver, le digo, lo linchan, hermano. Porque es gente, hermano, con tanta imaginación que ha hecho este ídolo, han hecho una mujer hermosa y dicen, la Virgencita. Oye, pero es morena, porque así se le apareció a Juan Diego. Hermano, imaginación de hombres, pura imaginación. Hacen ahí, hermanos, un crucifijo y ponen ahí al ídolo, hermano, con una cara como de francés, ojos verdes y esto, hermano, y hasta flaquito. Hermano, no se sabe cómo es el Señor Jesucristo. Es más, la Biblia dice la Biblia, hermano, que él, hermano, no tenía ni hermosura para que le deseemos. Ahí dice. Y quedó completamente desfigurado, hermanos, cuando lo golpearon y lo pusieron en la cruz. Estaba desfigurado. Hermano, ¿cómo nos ponemos nosotros cuando nos golpeamos la cara? ¿No se nos hincha? El Señor estaba completamente hinchado, hermanos. Estaba golpeado. Tenía su cuerpo desgarrado. Y por pura imaginación de hombres, hermano, hacen esos ídolos que no tienen nada que ver, hermano, con el Señor Jesucristo. Pero la gente, hermanos, idólatra, ahí está, adorando a los ídolos. Y dicen, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor Jesucristo, tú eres mi Virgencita, tú eres esto, tú eres lo otro. Hermano, eso es idolatría. Y la Biblia dice, hermano, que detrás de cada ídolo hay un demonio, dice en Apocalipsis. La gente está ciega, hermanos. Por eso, hermano, cuando usted evangelice a una de esas personas, tenga táctica de cómo hablarle, hermanos. Mucha táctica. Primeramente, hermano, respeto, dice ahí en Tesalonicenses. Respeto, hermanos. Recuerde que nosotros no vamos a cambiar a la persona ni la vamos a convencer. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Nosotros solamente vamos a presentar el Evangelio y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Yo no tengo que empeñarme ahí, decirle, porque qué aburro es usted, qué malo, qué endemoniado sale al infierno. No hay necesidad de que yo le diga esto, hermano. Yo tengo que tener las palabras adecuadas de presentar el Evangelio y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Por eso cuando evangelizamos, hermano, hay una persona que está orando a Dios. Señor, por favor, usa al hermano, usa a la hermana que está evangelizando. Esta persona se está poniendo muy necia, Señor. Está empezando a maldecir, hasta quiere golpear. Señor, toca su corazón. Uno está orando, hermanos. Y ahí dice, hermano, que nosotros teniendo imaginación, hermano, no vamos a hacer esto con Dios. Comparar a Dios con el oro, la plata y las piedras, hermano. De ninguna manera. Hermano, Dios creó todo esto. Por eso ahí dice, siendo pues el linaje de Dios, nosotros no debemos pensar que la divinidad o Dios sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo posado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, miren, recuerden, hermano, que aquí le está hablando a los filósofos que vivían en ignorancia, porque no sabían, hermanos, no sabían de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, Dios, habiendo pasado por alto su ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres y en todos los lugares que se arrepientan.
¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo dice, ahora ya está la revelación de Dios. Ya vino el Señor Jesucristo. Ya no están en ignorancia. Ahora ya vino el Señor Jesucristo. El Dios que creó todas las cosas ya ha sido revelado. Ya se presentó. Ya vino a la tierra. Y dice el apóstol Pablo, por eso ahora, como Dios ya se reveló, ya vino el Señor Jesucristo, dice, ahora manda a Dios a todos los hombres en todos los lugares, ¿qué, hermano? Que se arrepientan. Hermanos, cuando nosotros presentemos el mensaje del evangelio, cuando evangelicemos, hermano, también tenemos que decirles que se arrepientan de su idolatría. Decirles, ¿sabe qué, señor, señora? Usted ya no es ignorante. Ya se le habló del evangelio. Es que yo no sabía, pues ya sabe. Ya le hablé del Señor Jesucristo. Ya le dije que el Señor Jesucristo vino. Mira, aquí se lo mostré con la Biblia. Ahora usted ya no tiene excusa. Ahora Dios quiere que se arrepienta. Que deje su pecado. Que abandone su pecado. Que acepte a Cristo. Y sírvale para que usted sea salvo. Hermano, así dice el apóstol Pablo. Aquí en la palabra del Señor. Ahora, en este tiempo, le dice Pablo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les dice a los filósofos, miren, ustedes ya no son ignorantes. Antes sí, pero ahora ya les hablé del Dios que creó todas las cosas, del Dios que hace que ustedes se muevan, el Dios que les provee alimento. Ese Dios ya les hablé, ustedes ya no son ignorantes. Hermano, ¿sabe usted que en el tribunal, perdón, en el juicio, hermanos, habrá mucha gente, hermanos, que no tendrá excusa? Porque usted, hermano, cuando ha evangelizado, les ha hablado a la gente. Pero mucha gente dice, nada, ya no me hables de eso. Nos corren, hermano, nos golpean, nos avientan. Pero esa gente, hermano, cuando mueran, no habrá excusa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un día estarán delante de Dios y el Señor les dirá, id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero señores que nunca me hablaron, ¿cómo de que no? Hermanos, y yo creo que ahí va a pasar algo y Dios les va a recordar el día que usted les habló del evangelio y que no aceptaron, que no quisieron, hermanos. Tristemente, hermano, ahí habrá nuestros familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos que les hemos hablado y no han querido, hermanos. Ahí estarán en ese juicio. Y se acordarán, hermanos, de cuántas veces tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo y no lo hicieron. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, versículo 31. Por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el apóstol Pablo dice, Dios ha establecido un día en el cual habrá un juicio, en el cual juzgará al mundo, a todos los hombres. ¿Con qué, hermano? Con justicia. Con justicia. Dios será, hermano, el juez justo. Hermano, en el día del juicio no habrá injusticia. Ay, pero ¿por qué Dios creó un infierno? ¿Por qué Dios tan malo? ¿Cómo es posible que Dios sea malo al hacer un infierno? Hermano, Dios es amor. ¿Cómo es posible que crean que Dios hizo un infierno? Hermano, Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que rechazan a Cristo. Dios no quiere, hermano, que la gente vaya a condenación. El problema es que la gente, hermano, no acepta a Cristo. Vive en pecado y por eso va a ir a condenación. No es porque Dios los manda, es porque la gente solita, hermano, se condena por su incredulidad, porque no creen en Cristo, hermanos. No quieren creer en Cristo. La gente se condena. De hecho, hermano, la gente ya está condenada, pero Dios por eso mandó un Salvador, para que sean salvos de ir a condenación, hermanos. Por eso, hermano, cuando nosotros prediquemos, tenemos que hablar, hermano, de la justicia de Dios. Y cuando hablamos, hermano, de la justicia de Dios, tenemos que decirle de las cosas injustas que el hombre hace, hermano. Del pecado. El pecado ofende a Dios, hermano. Y hay muchas cosas que podemos mencionar, pero ahorita por el tiempo ya no alcanza, hermano. Pero hay muchas cosas que cuando evangelicemos tenemos que decirle a la gente. El pecado que usted practica es injusto, es injusticia. Y Dios un día habrá un juicio y el Señor Jesucristo será el juez. Hoy es tu Salvador. Pero si no lo aceptas, allá será tu juez. Y juzgará con justicia
Y ahí no habrá, y ahí no habrá que Dios malo, ¿por qué me manda al infierno? No, Dios será justo porque tú no quieres aceptar a Cristo, no lo quisiste recibir, preferiste vivir en tu pecado y ahora vas a estar delante de Dios. Hermano, ahí dice la palabra del Señor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, hablando del Señor Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, hermano, Pablo les está hablando a los filósofos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese acto milagroso, hermano, es un milagro, hermano, la resurrección. El Señor Jesucristo, hermano, siendo Dios todopoderoso, tuvo el poder, hermano, para levantarse de la misma muerte. Pero ¿qué cree, hermano? Cuando el apóstol Pablo les habla de la resurrección, hermano, ahí cerraron su corazón los filósofos. Mira lo que dice el versículo 32, hermano. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, o sea, cuando Pablo les habló, hermano, Pablo ya les estaba hablando de la resurrección, dijeron, hey, stop, alto. Espérate, Pablo, ya hablaste demasiado. ¿Cómo que la resurrección, Pablo? Recuerde, hermano, que los filósofos no eran como los otros atenienses. Estos filósofos, hermanos, no creían, hermano, en actos milagrosos. No creían en nada. Es más, hermano, ellos no creían en nada sobrenatural como la resurrección. No lo creían. Y por eso dijeron, no, ya, no salgas con eso. Ni lo creemos. Porque recuerda, hermano, que solamente Dios hace milagros. Un milagro, hermano, es un hecho sobrenatural que no se ve todos los días. Y dijeron, alto, ya no sigas. Y Pablo, hermano, se quedó como que, qué triste. Estaban oyendo, pero dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Estaba el hermano Pablo ahí en el Areópago. Recuerda, hermano, en este lugar importante, y estaban todos los filósofos ahí, hermano. La alcurnia, la crema innata de la filosofía, hermano, ahí, escuchando a Pablo. Y Pablo, cuando les habla de la resurrección, hermano, dijeron, alto, después te escuchamos, ya tenemos que irnos. Es más, creo que van a pasar por mí ahorita en un carro. No, es que dejé los frijoles puestos, ya me tengo que ir. Me esperan para una comida. Pablo, después te escuchamos. Después nos sigues hablando. Está muy interesante lo que tú dices, pero ya me tengo que ir, ya se acabó el tiempo. No, hermanos. El problema, hermano, que esos hermanos, esas personas no creían en nada sobrenatural. Hermanos, dice la Biblia, hermanos, que nuestro Dios es el Dios de las maravillas y el Dios de lo sobrenatural, hermano. Dios hace milagros. ¿Cuántos milagros, hermanos, nosotros no hemos recibido de Dios? Para empezar, con la salvación. Hermano, la salvación es un hecho milagroso. No es su vida transformada, hermanos. Hermano, ni Alcohólicos Anónimos, ni Drogadictos Anónimos, ni tanto Anónimos pudo transformar nuestra vida como el Evangelio. Hermano, somos transformados. A lo mejor, hermano, no somos todo lo que tenemos que ser, todo lo que debemos de ser, no lo somos, hermano. Ahí vamos, es un proceso, hermano. La salvación es algo instantáneo, hermano, pero la santificación es un proceso. Ahí vamos, hermano. ¿Verdad? Vamos a la meta. Es un milagro, hermanos, que solamente Dios Todopoderoso lo pudo hacer. Pero ellos dijeron, no, ya no creemos en la resurrección. No creemos que haya algo sobrenatural, que un hombre se levante de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Decían ellos. Y Pablo decía, el Señor Jesucristo. No, después nos sigues hablando, después te escucho. Hermanos, y se empezaron a salir. El corazón del apóstol Pablo, hermano, pienso que se quedó triste. ¿Cuántas veces, hermano, el apóstol Pablo había predicado y mucha gente se había convertido? ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo, hermano, al predicar el evangelio y ver que la gente cerró su corazón y se empezó a ir? ¿Habrá fallado la predicación, hermanos?
¿Habrá fallado el mensaje del evangelio porque no se citaron las escrituras? No, hermano. El apóstol Pablo tuvo táctica para hablar con esas personas. No era cualquier hombre el apóstol Pablo, hermanos. Y Dios lo usó grandemente para hablar con ellos, hermanos, firmemente del evangelio, hermanos, con táctica. Y mira lo que pasó después. Versículos 33 y 34. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, sí creyeron. Gloria a Dios, hermano, algunos creyeron. Hermano, la gente se empezó a salir, los filósofos se fueron, hermano, pero dice la Biblia, algunos creyeron, juntándose con él. Hermano, se empezó a ir la gente, se empezaban a salir los filósofos. Y Pablo estaba triste, dice, qué triste que no quisieron aceptar. Pero unos dijeron, Pablo, apóstol Pablo, yo sí creo a tu mensaje. Yo sí creo. Y eran pocos, hermano. Y Pablo se queda de veras. Sí creo. Yo sí creí. Ellos no, pero yo sí creí. Y mira lo que dice, hermano. Entre los que creyeron, hermano, cuando la Biblia habla, hermano, de creer, hermano, significa, hermano, que creyeron a la totalidad del mensaje del evangelio. Todo lo que el apóstol Pablo, hermano, habló, lo creyeron, hermano. Creyeron esas personas, hermano, cuando el apóstol Pablo les dijo, hay un Dios trino. No les hablo de un unitarismo, es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creó todo esto, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que creó el cielo y la tierra, que da poder a tu corazón, que te da poder y que te salva, y que vino el Señor Jesucristo y resucitó. Hermano, estas personas lo creyeron. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Esta persona, hermano, era un miembro, hermano, del Areópago. Era uno de ellos, hermano, de los filósofos, y creyó. Y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermano, la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios, hermano, menciona los nombres de las personas? ¿Por qué no era más fácil decir, muchos creyeron y tan, como muchas partes, hermano, dice? Pero aquí se menciona el nombre de algunos de los que creyeron. Hermano, Dios en su sabiduría nos lo deja escrito. ¿Sabe por qué? Porque era muy difícil, hermano, que un rabino judío como el apóstol Pablo, hermanos, un hombre encubrado, hermano, un miembro del Sanedrín como el apóstol Pablo, predicara en el Areópago de los filósofos, hermano. Nunca se iba a ver eso. Nunca. Porque para los filósofos era pura pérdida de tiempo eso, hermano. Fue algo histórico, hermano, que el apóstol Pablo estuviera ahí bien parado, predicando a todas esas personas en el Areópago. Por eso, hermano, la Biblia habla de testigos oculares. Yo lo vi, yo estuve ahí y creyeron. Aquí está. Testigos oculares de que una persona judía predicó el evangelio en ese lugar de filósofos. ¿Cuándo se ha visto, hermano? Usted predica, hermano, en una clase de filosofía del evangelio, a ver cómo le va. Lo corran, porque no quieren saber nada, hermano. En muchas universidades ahorita, hermanos, le tienen prohibido hablar de la salvación y del evangelio. Porque es pura filosofía, hermano. Puro humanismo. No quieren saber nada de Dios. Ahora imagínense, hermano, en ese lugar importante. Pero Pablo aquí predica, hermano, con táctica. Pues los de Atenas, hermano, no sabían de las escrituras. Los filósofos decían, nosotros no somos como aquellos idólatras. Los consideraban, hermano, de una clase baja. Ellos se consideraban los más grandes, pensadores. Pero no sabían nada de la ley de Dios, hermano. No sabían nada de las escrituras. Por eso, hermano, el apóstol Pablo llega, les presenta el evangelio, hermano, con táctica. Hermanos, funcionó. Algunos creyeron, hermanos. ¿Sabe usted, hermano, entonces lo importante que es predicar con táctica, hermano? No les vamos a decir ignorantes ahí.
No sea ignorante, no sea burro, mal estudiado. No, hermanos. Aunque dentro de nuestro corazón sabemos, hermano, que no saben nada. Hay que tener cuidado cómo hablamos con la gente, hermano. Si queremos ganar a la gente, hermano, no le vamos a solapar su pecado, pero hay que tener táctica de cómo le hablamos a las personas, hermano. Yo muchas veces no estuve de acuerdo en cómo los hermanos de allá del sur hablaban con la gente, hermanos. Qué mal está eso, hermanos, de que se paran, hermano, en la puerta de los templos católicos y empiezan a gritar ahí, hermanos. Esto y lo otro, y tu religión del diablo, hermano. La gente saliendo de misa y hablando así. ¿Usted cree que la gente creía? No cree la gente, hermano. Pero hágales entender. Ahora, qué bueno que evangelizan. Qué bueno, hermano, mire. Y aún así Dios en su misericordia salva a las personas, hermano. Pero qué mejor si tuvieran táctica, hermanos. Qué mejor si tuvieran táctica para predicar el evangelio. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos, tenemos táctica para evangelizar, hermanos. Usamos la táctica. Dios quiere, hermano, que lo utilicemos. Y que oremos a Dios, hermano, cuando evangelicemos. Ora a Dios. Dígale, Señor, úsame esta noche, este día, con mi compañero, con mi hermano, con mi mamá, que le voy a evangelizar. Úsame, Señor. Dame palabras. Sé respetuoso. Y ten misericordia de ellas, Señor. Haz tú la obra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermano, el que pueda ponerse de pie para hacer una oración.